¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, el día de hoy precisamente continuando con estos devocionales que hemos estado realizando en días anteriores, vamos precisamente a darle continuidad al mensaje de la palabra de Dios y continuaremos precisamente hablando del libro del profeta Nahum. Concretamente, vamos precisamente a ver el capítulo 1, versículos 2 y 3. Y bien, en primer lugar, comentarles algunas cuestiones para ponerlos en contexto sobre lo que vamos a escuchar, sobre la lectura que en unos momentos más se va a proclamar. Y en primer lugar, quisiera decirles que la persona que escribe esto, bueno, es el profeta Nahum, como ya lo he mencionado. El profeta Nahum desarrolló su ministerio precisamente en lo que llamamos el Reino del Sur, lo que se conoce como Judá. Recordemos que en el pasado el pueblo elegido por Dios se dividió en Reino del Norte y Reino del Sur. Y bueno, al profeta Nahum le toca precisamente desarrollar su ministerio en el Reino del Sur. Ahí es donde se encuentra Nínive. Y bien, el siguiente punto que me gustaría comentarles, número 2, sería precisamente que esto va escrito precisamente para los habitantes de Nínive. Y número 3, nos preguntamos, bueno, ¿y dónde se encuentra Nínive? Bueno, vamos a decir que Nínive es precisamente la capital asiria, en su momento era la capital asiria. Se encuentra a aproximadamente 350 kilómetros al norte de lo que actualmente es Bagdad, que es la capital de Irak. Y bueno, pues ahí se encuentra precisamente ubicado Nínive, o se encontraba Nínive, esta ciudad que, como les digo, era capital asiria. Número 4, ¿cuál es la problemática en torno a la cual precisamente está hablando el profeta Nahum? Bueno, la problemática es precisamente un reclamo que hace Nahum en el nombre del Señor al pueblo de Nínive, precisamente porque, como podemos constatar en el mismo capítulo 3, versículo 1, se destacan los pecados por los cuales estaba haciendo un reclamo, en este caso, el profeta Nahum. ¿Y cuáles son esos pecados a los que se refiere? ¿Cuál era el reclamo por parte de Dios para con ellos? Bueno, pues precisamente encontramos concretamente tres pecados. El primer señalamiento que se hace acerca de Nínive es que es una ciudad sanguinaria. En efecto, los asirios se caracterizaban mucho precisamente por ser sanguinarios. Y para quien no entienda exactamente qué significa sanguinario, bueno, sanguinario es aquella persona que se complace en derramar sangre. Entonces derramaban la sangre de algunos pueblos. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, también otro de los reclamos que se le hacen o de los señalamientos que vemos en el capítulo 3 es que Nínive era mentirosa, era una ciudad mentirosa. Y finalmente, número 3, el tercer pecado que se señala a Nínive es ser rateros. Vamos a decirlo así, el versículo 1 lo señala con las palabras rapiña. Y entonces vemos precisamente estos tres pecados que eran el reclamo que en su momento Dios a través del profeta Nahum le hace a Nínive. Les reclama ser sanguinarios, mentirosos y rateros. Así tal cual. Y número 5, por último, antes de iniciar con la lectura de este pasaje bíblico, bueno, pues me gustaría precisamente recordar, muy importante, que vamos a encontrar precisamente una serie de características acerca de Dios, de las cuales pues no estamos acostumbrados, ¿verdad?, a escuchar. Generalmente tenemos la idea de que Dios pues es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, es un Dios que perdona la maldad, y lo que vamos a escuchar a continuación en el capítulo 1, versículos 2 y 3, son características, atributos que se le dan a Dios, pero que seguramente que nos van a desconcertar en cierta manera. Y entonces precisamente me gustaría pues comenzar con la lectura de Nahum
capítulo 1, versículos 2 y 3. Y bien, les invito a abrir sus Biblias y bueno, vamos a leer, dice en el versículo 2, Dios es celoso y vengador. Es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Porque Dios marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Bien, así concluye pues es la lectura de estos dos versículos. Precisamente encontramos, como podemos ver, afirmaciones que quizá no sean un tanto difíciles de entender. En primer lugar, dice que Dios es un Dios celoso y vengador. Y quizá estemos pensando en la palabra celoso como generalmente en la cultura se entiende. Sin embargo, tendremos que entender que a lo que se refiere aquí es a que Dios es celoso de su santidad. Él tiene un celo por la santidad, porque Dios es santo. Y desafortunadamente los ninivitas habían dejado de lado la santidad que tenían que vivir. Habían dejado de lado esa santidad por vivir en el pecado, en estos tres pecados que ya les comentaba. Por otro lado, se menciona también que Dios es vengador de sus enemigos. ¿Cómo podremos pensar que Dios es un Dios vengador si estamos acostumbrados más bien a entender a Dios como un Dios bueno y misericordioso? Si nosotros nos fijamos precisamente en el contexto en el que está escrito, precisamente se está refiriendo a que es vengador de sus enemigos. ¿Por qué? Porque los asirios, los ninivitas, precisamente eran personas sanguinarias, personas que no les importaba el derramar sangre de inocentes. Entonces, como podemos ver en conclusión, más allá de estas palabras que quizá nos cuesten entender por qué se afirma que Dios es celoso, por qué Dios es vengador, detrás de esto encontramos atributos o características propias de Dios que son precisamente la santidad y la justicia. Si Dios es vengador de sus enemigos es precisamente para hacer justicia. Y si Dios es celoso de su santidad es precisamente porque Él es santo y porque exige de nosotros que practiquemos la justicia y que vivamos en santidad. De ahí que es tan importante precisamente el que nosotros entendamos que los pecados que aquí se señalan o que se señalarán posteriormente en el capítulo 3, versículo 1, tienen que ver mucho precisamente con lo que hoy vivimos. El mensaje del profeta Nahum sigue siendo vigente aún para nosotros mismos. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque nosotros también vivimos en el pecado. ¿Cuántos de estos pecados quizá no se encuentran con nosotros en el día a día? Quizá nosotros no somos sanguinarios en el sentido de que no torturamos, no matamos, pero muchas de las veces con nuestras palabras somos tan hirientes como quien es sanguinario. Somos tan hirientes que incluso llegamos a matar la buena reputación de los demás, la buena fama que tiene el hermano, el prójimo. También quizá, pues no somos muy dados a la mentira, pero sí somos falsos, hipócritas, doble cara, precisamente porque nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad relativista que nos da igual vivir bien delante de Dios o no. Y quizá también incluso, ¿por qué no decir que si bien se señala la rapiña, se señala el pecado del robo en el pueblo de Nínive, también quizá nosotros seamos partícipes de eso cuando nosotros robamos, le robamos tiempo a otras cosas por estar en el entretenimiento, por estar en el celular, por estar haciendo cosas que quizá no agradan a Dios o que bien podríamos utilizar ese tiempo para el bien de nuestra familia, el bien de nuestro prójimo, para evangelizar o para hacer otras muchas cosas sanas y divertidas
que serían favorables y mejores para nuestra familia, para nuestra iglesia. En conclusión, creo que es un momento importante para que hagamos un alto en nuestras vidas y entendamos que el versículo 3 precisamente nos habla de que Dios es un Dios tardo para la ira, dice, así lo señala, tardo para la ira, es decir, que Dios es paciente con nosotros. Entender que Dios es paciente, pero que esa paciencia de ninguna manera tendríamos por qué entenderla o malentenderla como una cierta impunidad por parte de Dios, porque Dios no es un Dios bonachón que pues no le preocupa si hacemos o no el mal, al contrario, es un Dios celoso de su santidad, exige de nosotros vivir bien incluso con el otro, en justicia. Dios entonces en ese sentido nos pide hoy que nos arrepintamos de nuestro pecado. Nos pide hoy que dejemos atrás aquello que nos aparta de Dios y que comencemos un proceso de conversión. El pueblo de Nínive no le hizo caso a Nahum. El pueblo de Nínive tuvo que enfrentar las consecuencias de sus malas decisiones. Que eso mismo no ocurra con nosotros. Que nosotros, al contrario, aprovechemos este tiempo de gracia que Dios nos concede para arrepentirnos, para comenzar a vivir una vida en el Señor, una vida de gracia. Bien, les invito, hermanos, a concluir precisamente este momento de reflexión con una oración. Quiero que oremos juntos el día de hoy en este devocional. Les invito pues a que tomemos una actitud de recogimiento para orar. Señor, te adoramos reconociendo tu majestad, tu grandeza para perdonar, pero queremos pedirte un corazón arrepentido, un corazón que aborrezca la maldad. Permítenos, Señor, no echar en saco roto este precioso tiempo de gracia que nos das para abandonar el pecado. Que ningún otro deseo nos aparte de ti, sino que más bien busquemos ser hombres de justicia y santidad. Amén, amén. Y bien, hermanos, pues me dio mucho gusto compartir con ustedes este momento de, aunque es breve, pero de espiritualidad, de encuentro con Dios, de encuentro con la palabra, que sobre todo hagamos caso al mensaje que Dios nos trae el día de hoy a cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.